Sí, gracias, señor presidente. Señor Fabra, no sé qué le ha afectado más, si la soberbia de Rajoy o el caloret del Iber, pero da igual. El caso es que tanto usted como el candidato a presidente que su partido presentó en las últimas elecciones autonómicas prometieron que la reforma de la financiación se haría en esta legislatura. Y lo único que han conseguido es que el Gobierno de España se desentienda y le pase la pelota al que venga detrás. Usted ha fracasado y, renunciando a defender los intereses de los valencianos y las valencianas, ni siquiera ha conseguido que Rajoy no le ponga el último en la lista de espera. Y eso que usted ha hecho méritos, ha hecho muchos méritos. Se ha conformado con adelantos, con anticipos de dinero que la Generalitat tiene asegurado, eso sí, asegurado en la próxima legislatura. Y por eso le pregunto, señor Fabra, ¿tan seguro está de que no va a volver usted a presidir el Consell? Para esto, para meros anticipos, para meros adelantos, para esto es lo que decía que estaba usted dispuesto a acostarse con Montoro. Para esto necesitaba un coach. Pues sabe lo que le digo, que más le habría valido contratar al autor de 50 sombras de Grey en vez de fichar al señor Moragues. Gracias.